Muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? Pues ya habiendo entendido qué es un constraint y cuáles hay, yo lo que quiero es empezar a reflexionar referente a estos tipos que vimos de constraint. Entre otras cosas para entender qué es lo que hace, ¿sí? Hay unos que por el nombre pudiese yo entender más o menos qué pasa, pero realmente es mejor que nos vayamos a la práctica. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un constraint que se llama not null, ¿sí? Un constraint que me va a permitir que no haya nulos en una tabla. ¿Sí? Entonces miremos, por ejemplo, que en esta tabla que estás viendo, efectivamente esta columna, mira, está llena de nulos. ¿Sí ves? Eso indica que hay ausencia de un constraint not null. ¿Cierto? Pudiese yo, esa columna es candidata a que yo coloque un constraint de not null para que no permita valores nulos. Si tú miras acá la del salario, pues efectivamente esa sí tiene un not null, porque todos son valores eh, válidos, ¿cierto? Y si miras la primera, igual, porque las primary key no permiten nulos, ¿sí? Como es la llave primaria de la tabla, pues no permite nulos. Entonces ahí ya lo empezamos a entender un poco. Bueno, muy bien. Miremos el constraint unique, que es otro tipo de constraint, ¿cierto? El unique te está diciendo, mira, ¿qué? Yo solo te permito que hayan valores únicos, ¿cierto? Que no hayan valores duplicados. Por eso, si yo intento sobre la columna de mail que tiene un... Tú te das cuenta, esta columna de mail tiene un constraint unique. Pues definitivamente puedo insertar un JSmith, sí, es permitido. Pero intentas insertar otro JSmith, así tenga otro ID, ¿es permitido? No, te lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque ya existe, entonces no te permite, sino únicos, valores únicos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, el unique, valores únicos. El not null, que no ingresen, valores nulos. Bien, sigamos. Acá tienes cómo se define, por ejemplo, un constraint único, ¿sí? Lo podemos definir a nivel, en este caso, a nivel de tabla. Recuerda que cuando todos los campos se definen y al final está el constraint, quiere decir que es un constraint definido a nivel de tabla. Cuando lo tienes hacia el frente de la columna, quiere decir que es un constraint definido a nivel de columna, para ir reforzando esto que ya vimos. Bien, entonces tenemos una tabla que se llama employees, tiene varios campos, ¿cierto? Y al final dejaron un constraint en email UK. Unique email. Quiere decir que sobre el campo email que estás viendo acá, varchar 2 de 25, cae ese constraint. O sea que ahí vas a tener sí o sí, pues, un constraint único. Entonces, si me intentas repetir, por ejemplo, el correo electrónico, pues va a haber un error, porque ya dijimos que ahí va un constraint. Bien, de tipo único. Entonces ya sabes cómo funciona el constraint de tipo único y cómo lo defines a nivel de tabla. Bueno, miremos el primary key constraint. Entonces, toda tabla solo y sí solo puede tener un único primary key, una llave primaria. Foráneas puede tener varias, pero primaria solo una. Mucho cuidado con esa definición. Bien, entonces la primary key va a ser la llave primaria y solo me va a permitir valores únicos también. Esto es muy parecido al constraint único. Entonces tengo el primary key sobre departments en department ID. Entonces él no me va a permitir un valor nulo, por ejemplo. En la primary key no puedes tener valores nulos. En Unix sí. Eh, entonces no va a permitir que ingrese este registro, pero sí va a permitir, podría estar permitiendo que este ingresara si el 50 no estuviera. Como el 50 está, fue algo que nos pasó cuando lo vimos, pues va a generar un error de ese constraint porque ese constraint se dispara y entonces no te deja insertar el valor y te genera un error. Ahora ya sabes cuál es el constraint de primary key, solo una por tabla. Bien. Ahora miremos el foreign key. Lo puedes hacer, lo estamos mirando acá sobre la misma tabla, ¿cierto?
Y entonces lo que tengo es que la llave primaria es en Departments, es Department ID. Pero cuando yo voy a Employees, en Employees tengo un Department ID, pero esa es foránea. ¿Por qué? Porque solo puede haber una primaria y la primaria ya está en Departments. Entonces en Employees tengo una foránea y se genera la relación entre las dos tablas. Están vinculadas, están relacionadas. Bien. Entonces acá que tengo el foreign key, puedo tener eh, esa relación. Si me restringe que vayan valores iguales, no. Acá no. Pero ¿cómo así? Si es que arriba, sí, pero es que arriba es primaria. Acá es foránea. Puedes tener, mira, acá hay 110 y 110, ¿ves? Puedes tener valores repetidos. Piensa que vas a comprar. Entonces tienes la tabla factura que se relaciona con el cliente. Un cliente puede tener muchas facturas, ¿cierto? Por consiguiente, ese valor va a repetirse, pero es foráneo. Entonces, así funciona acá. Entonces, acá lo que estamos viendo es que si los valores son permitidos, es decir, acá me va a permitir ingresar valores que estén en la primaria, ¿sí? Si hay valores que no están en la primaria y los intento ingresar acá, como este 9, por ejemplo, pues no me deja ingresar. El 60 sí es permitido porque mira que está acá en la primaria. Entonces, eso es muy importante. Ya sabes, foreign key, primary key, unique y valores nulos, ¿cierto? Sigamos con la siguiente. Entonces, bueno, ¿cómo haces esta foránea? Fácil, entonces la vamos a hacer a nivel de tabla. A nivel de tabla, entonces creamos la tabla, mira los campos, Employee ID, Last Name, Email, Salary, Comisión PST y Hire Date. Y al final, después de que declaraste todos los campos, declaras el foreign key. ¿Sobre cuál campo? Entonces mira que aquí dice Reference, Departments, Department ID, para que él sepa que definitivamente estás haciendo esa relacionalidad con esa tabla primaria. Entonces, de esta manera declaras un constraint. De esa forma lo haces para generar una restricción sobre un campo en particular que tenga tu tabla. Entonces, ¿qué tengo? Bueno, foreign key tiene unas palabras. Una que se llama foreign key que define la columna hija de la tabla, donde está el constraint. Reference que indica la tabla y la columna en la tabla padre. On delete cascade que borra los registros dependientes en la tabla hijo cuando la tabla padre es borrada. Entonces hay como una relación muy importante porque a veces no nos deja borrar porque hay hijos. Es decir, vas a borrar al padre y no te deja borrar porque hay hijos. Entonces con onDelete Cascade lo puedo hacer. Y onDelete Set Null convierte las dependencias, los valores dependencias de las foráneas en nulos. Entonces, es decir, todos los hijos se vuelven nulos. Básicamente, a grandes rasgos, eso es lo que tienes acá en foreign key. Y nos quedaba el check constraint. Define una condición que se debe satisfacer. Si no puedes referenciar columnas de otras tablas, es decir, esa condición no puede ser referida de acuerdo a valores que están en columnas de otras tablas. Es un constraint muy interesante porque te va a permitir de alguna forma el que tú lo tengas en cuenta, pues te va a permitir que efectivamente yo pueda validar ese check, esa condición dada, como en el ejemplo. Mira en el ejemplo, dice el constraint en salary min, check que el salario sea mayor a 0. Entonces, cuando me intenten ingresar un salario inferior a 0, él se va a disparar. Entonces, no puede colocar este tipo de valores. Entonces, ya sabes cuáles son los constraints que existen. Ya sabes para qué casos los usas, cuándo los usas, por qué es importante hacer un constraint. Y de esa forma puedes evaluar esas tablas, o mejor, los datos que ingresan a las tablas para que de verdad te den confiabilidad. Entonces, muy importante los constraints. Turn down for what?